conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos en la lección número 8 de este curso titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. Y hoy vamos a continuar viendo este tema que comenzamos en el primer video de esta semana, que es evangelismo. Bastante que tenemos que ver en este tema, amados hermanos. Y continuamos entonces viendo lo que es la iglesia y su función. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos pedir ahora tu ayuda, tu bendición en todo lo que se va a hablar el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, danos un oído obediente, Señor amado. Te lo pedimos y suplicamos. Gracias. Amén y amén. Bueno, miremos entonces, amados hermanos, y continuemos en esta lección 8 lo que comenzamos en la lección 7. La iglesia y su función, parte 2. Y vimos el principio de la función número 1 de la iglesia, predicar el evangelio. Y es que cuando miramos este tema en la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor le da un valor especial a las cosas perdidas. Ahí en Lucas capítulo 15, ve conmigo rápidamente, tenemos 3 enseñanzas ahí seguidas, una de la otra. En primer lugar, en el capítulo 15, versículo 1, se nos habla acerca de la oveja perdida. Y mira conmigo, por favor, estos versículos. Lucas capítulo 15, versículo 1, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Recibe a los pecadores y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Démonos cuenta, amados hermanos, de que el Señor le da un interés y un valor a las ovejas perdidas. Esta es figura de aquellas personas que se extraviaron, que ya estaban en el camino, que ya son ovejas del Señor, pero de una u otra manera se extraviaron. Personas perdidas les importan a Dios. Por X razón, por el disgusto tal vez en la iglesia con alguien, hay ovejas perdidas y a esas hay que ir a buscarlas. Pero también se nos habla, ahí en mismo Lucas 15, se nos habla acerca de la enseñanza acerca de la moneda perdida. Miremos por favor en el versículo 8. Dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Nuevamente el gozo que aparece en la primera parábola,
ahora aparece también aquí. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Démonos cuenta que aquí el versículo 7 nos había dicho: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ambos eran pecadores, pero la diferencia es que una está viva, es un ser vivo, pero la moneda perdida, así como una moneda no tiene vida, está perdida y también hay que ir a buscarla. Amén. Esa es la figura aquí. Aquí están hablando de una persona que sí tiene vida, que sí vino a Cristo, pero se extravió. Aquí están hablando de la gente que no tiene vida y también hay que ir a buscarlos, porque es de valor al Señor las cosas perdidas. Y por último, se nos habla del hijo pródigo. Este es otro tipo. Date cuenta, amados hermanos, en el versículo 11, que este tipo de cristiano se fue en rebeldía. En rebeldía, probablemente al Señor, en rebeldía, figura aquel tipo de cristiano que se va en rebeldía. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Date cuenta, se va lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició. Es aquel tipo de persona que ya no vive para Dios, sino para sí mismo. Y se malgasta todo lo que Dios le ha dado. Pero de repente viene el acontecimiento que le hace ver al cielo y recordar, amén, al Padre de los cielos. Date cuenta, amados hermanos, que aquí ponen a los cerdos como figura de que cayó muy bajo, pero el Padre está esperándolo. A este tipo de persona, que es figura del hijo pródigo, date cuenta que el Padre no lo fue a buscar. A la gente que se va en rebeldía no se le va a buscar. Se le espera, pero no se le va a buscar. A la oveja perdida, aquella que se extravió, a esa sí se le va a buscar. Dios le pone mucho interés a las cosas perdidas y hay que aprender a recibir a aquellas personas que se han ido. Inclusive las que se han ido en rebeldía, hay que aprender a recibirlas, así como el Padre estaba esperando a recibir a su hijo que se había perdido. Pero aquí el énfasis es que Dios pone un énfasis, un valor en las cosas perdidas. Entonces, miremos, amados hermanos, de que hay ciertos pensamientos que obstaculizan el evangelismo. Por ejemplo, uno de ellos es: el evangelismo es para el evangelista. Este es un error y un pensamiento erróneo que obstaculiza el ser obediente al mandamiento del Señor. Realmente el evangelizar es para todos. A todos se nos dio el mandamiento. No es solamente para el grupo de evangelismo, no es solamente para aquellos de que les gusta, no, es para todos. Es muy importante esto. Este otro pensamiento hay que sacarlo también. El evangelismo es un evento. Eso tampoco es cierto. Que se usa tal vez algún evento para evangelizar, eso es diferente. Pero el evangelismo no es un evento. El evangelismo es parte de nuestro llamado. Vayamos ahí a 1 de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 9. Donde se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Date cuenta, todo eso lo tomamos y decimos: miren qué bonito lo que Dios nos llama, pueblo adquirido por Dios. Pero esto ya no nos gusta mucho. ¿Qué es lo que sigue? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos gusta la primera parte de este verso. La abrazamos.
Nos sentimos bien con esa primera parte. Pero nos está diciendo aquí esta segunda parte. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te das cuenta cómo el evangelismo es parte de nuestro llamado? Miremos este tercer tipo de pensamiento que a veces viene a nuestra mente. El evangelismo termina en la conversión. No, amado hermano. Date cuenta en los detalles de Mateo 28, 19. Vayamos rápidamente ahí. Y date cuenta que se nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Amén. El discipular es más. Es al punto donde ya nosotros debemos retirarnos, como lo vamos a aprender en la próxima lección. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre. Pero mira el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el trabajo no termina con la conversión, sino hay que llevarlos al punto de discípulos y hay que enseñarles. Mucha gente solo se enfoca en salir a evangelizar y llevar a la gente a la conversión. Pero démonos cuenta, y cuando entremos a lo próximo de esto, nos vamos a dar cuenta que el evangelismo tiene un proceso también hacia el discipulado. Y hacia el discipulado debemos de llevar a todos aquellos que se convierten a Cristo. Amén. Miremos este cuarto punto. Yo ya hago suficiente para Dios. Ese es otro pensamiento erróneo que obstaculiza el mandato del Señor de evangelizar. No se trata de cuánto haces. Hay gente que piensa, amados hermanos, que entre más ocupado esté, no debo de hacer las cosas que no me gustan hacer. Eso es erróneo. ¿Por qué? No se trata de cuán ocupado tú estás, sino se trata si estás haciendo lo que Dios manda y le agrada. La vida cristiana no es yo hago lo que a mí me gusta y le dejo lo que no me gusta a otros. No, no, no. La vida cristiana es le damos a Dios de regreso. Le damos a Dios lo mucho que Él nos ha dado, nosotros se lo vamos a dar en amor, en servicio. Aunque nunca vamos a poder alcanzar a dar todo lo que Dios nos ha dado. Pero por gratitud, nosotros debemos de ser obedientes al Señor. Entonces, no se trata de cuánto haces, cuán ocupado estés. Se trata de si estás haciendo lo que Dios manda y lo que a Dios le agrada. Miremos el quinto. Este es quinto pensamiento que obstaculiza el evangelismo. Yo no sé evangelizar. ¿Has escuchado eso? Por eso no salgo, porque a mí no me han enseñado. Te tengo noticias. La primera iglesia tampoco sabía evangelizar. Su pasión por Dios y su agradecimiento a Dios los motivó a hablar de Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que el Señor a nosotros como iglesia, en Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice algo muy importante. 5:13 al 16 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se envaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que la sal impacta con lo que entra en contacto, o sea, de cerca. Pero la sal no solamente
impacta, le da sabor a lo que entra en contacto, sino que la sal también conserva. La sal también sazona. Y la sal produce sed. Nosotros deberíamos de estar como la sal. Eso es lo que Dios dijo de nosotros. Debemos de producir sed en la gente. ¿De qué? De Dios. Debemos de impactar de cerca a la gente con nuestro testimonio. Pero también debemos de sazonar la plática, la situación. Cuando alguien se te acerca y te dice, estoy pasando por esto, tú debes de ponerle sazón a su plática. Hay una esperanza. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos. Amén. Y la sal también conserva, amados hermanos. O sea, la sal tiene muchos usos. Y todos estos nos deben de ayudar a nosotros para poder ser sal en esta tierra. Amén. Pero ahora miremos por favor la luz. La luz impacta de lejos. Amén. Tú puedes ver la luz desde muy lejos. Es más, tenemos el día de hoy las bombillas, ¿verdad? En la casa. Y la bombilla enciendes en un cuarto, la luz impacta todo el cuarto. Amén. Pero también nos damos cuenta que cuando encendemos la luz, no solamente ilumina, sino también revela. Amén. Lo que está escondido, lo que tal vez no podías ver. Yo tengo un hijo de 4 años en la casa. Y cuando él estuvo en mi cuarto, hay que encender la luz porque él deja juguetitos bien pequeñitos ahí en el cuarto tirados que se le olvidó recoger. Anda siempre bien activo en la casa. Él, amado hermano, toda la casa es su lugar de juego. Y a veces, si uno no enciende la luz y no se revela lo que está ahí tirado, terminamos golpeándonos, terminamos machucando algo. Entonces, por eso es importante la luz. Igualmente nosotros debemos de ser sal y debemos de ser luz para las naciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, también sabemos, amados hermanos, que hay diferentes estilos y cada uno de estos es importante. Tal vez tú tienes un estilo de evangelismo y otro tiene otro estilo de evangelismo. Eso no significa que esa persona está mal y que tú estás bien. No, simplemente cada quien, según su temperamento, Dios ha permitido que hayan diferentes estilos de evangelismo. Eso sí, te voy a decir algo. Yo he encontrado gente que es muy introvertida y tú te vas a dar cuenta que cuando está el fervor del Espíritu Santo en sus vidas, el denuedo, aún los introvertidos, aquellos que no platican con nadie, que son muy tímidos, amado hermano, ese denuedo que el Espíritu Santo pone en ellos están hablando como que no fuera su temperamento ese. Y entonces nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que el Señor puede usar tu vida, tu boca, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, miremos los diferentes estilos de evangelismo. El primero aparece ahí en Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos 9, 10. Que es el evangelismo intercesor. Vayamos rápidamente ahí, por favor, y mira. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, te quiero contar un testimonio. Me recuerdo la vez que me invitaron a orar por una persona que estaba en su cama de muerte. Esta persona había conocido a Jesús en sus últimos días. Llegué yo a la casa, platiqué con ella
Habían otros hermanos ahí en esa casa. Y ella estaba muy, muy mal. A los pocos días falleció. Y me recuerdo, amados hermanos, que cuando yo estaba hablando con ella había abandonado la idolatría y se había refugiado en Jesús sus últimos días. Había sacado todos los ídolos de su casa. Y ahora abrazaba la palabra del Señor. Yo estaba ahí, oré por ella. Pero en eso, amados hermanos, me doy cuenta que la persona que la cuida está en el comedor escuchando todo. Y solamente hizo un comentario. El comentario que hizo fue: yo siempre los he admirado a ustedes, los cristianos. Nomás dice ese comentario y es como que algo me dijo: ve a evangelizarla. Me levanto, dejo a los hermanos que están ahí en la sala con la hermanita. Y ellos están ahí atendiéndola y yo me voy con otros hermanos al comedor, que estaba una sección abierta, o sea que todo se podía ver. Y entonces, amados hermanos, comienzo a evangelizar a esa persona. Esa persona recibe a Cristo en su corazón, viene a la iglesia con toda su familia ese mismo día, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba orando, yo fui a orar por alguien y en medio de esa oración había alguien más que necesitaba a Jesús. Oramos por ella y Dios hizo lo demás. Desde ese día esta persona sigue llegando a nuestra iglesia. Ya tiene muchos años. Pero fue un estilo de evangelismo, el evangelismo intercesor. Hay gente que te va a pedir a ti ir a la casa para orar. Y tal vez te dice: mira, las personas no conocen de Dios, pero andan buscando que alguien venga a orar a sus casas. No desaproveches esa oportunidad. Y recuérdate de esto, esta es una oportunidad de este estilo de evangelismo. Interceder, ir a orar, ir a poner tus manos sobre los enfermos. Es de mucha importancia este tipo de evangelismo, o este estilo, mejor dicho, de evangelismo. Miremos por favor el próximo. Ahora también tenemos el evangelismo ayudador o de servicio. Esto lo encontramos ahí en Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miremos este otro, Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora estamos hablando del estilo de evangelismo ayudador o de servicio. Esto se puede dar, amados hermanos, que tú conoces. Yo conozco una iglesia que lo que hizo fue que pasó tarjetitas a la comunidad dejándoles saber que querían cortarles la grama, que querían remover nieve, que querían totalmente gratis. Hicieron una lista de cosas que podían hacer por la comunidad. Pasaron sus tarjetitas totalmente gratis. El grupo de jóvenes, el grupo de evangelismo llegó a la comunidad, hicieron horario de a qué horas iban a llegar y llegaba la iglesia a la comunidad, a las casas más cercanas y comenzaban a ayudar y a servir a la comunidad. Y esto, te aseguro, ganó muchas almas para Cristo. Porque ahora la comunidad estaba conociendo quién era esa iglesia que se reunía. Estaba conociendo las obras de esa iglesia. Y esto va a impactar demasiado, amados hermanos, a nuestra comunidad. Entonces piensa, ¿qué cosas puedes hacer para demostrar este estilo de evangelismo, de servicio? Ir a limpiar una casa, ir a ayudar a alguien a comprar sus víveres. Esto, amados hermanos, es de mucha
importancia. Se puede hacer. Este es un estilo de evangelismo y te vas ganando a la persona poquito a poquito. ¿Para quién? Para Cristo. Miremos este tercero. El evangelismo social. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice así: al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Date cuenta. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Date cuenta que este tipo de evangelismo también es de mucha importancia. Es un evangelismo social. Cuando tú vas a hacer un discipulado, vas a traer a alguien, el pastor va a llegar, un líder va a llegar a predicar. Consigue a varios de tu familia. ¿Sabes qué pasó con nosotros, amados hermanos? Una hermana de nuestra iglesia tuvo un sueño que yo llegaba a evangelizar a su ciudad en México, a su pueblito en México. Es un pueblo muy pequeño, muy hermosa experiencia. Ella tuvo la fe y dijo: pastor, yo le voy a comprar el ticket a usted y a su esposa de avión, y voy a armar y yo voy a financiar toda la campaña evangelística para mi pueblo. Amados hermanos, al tiempito ella ya tenía los boletos de avión y nos vamos para México. Era la primera vez que yo iba a México y ella había reunido 50 personas de su pueblo. Entre ellos estaban el doctor del pueblo, la maestra del pueblo y diferentes personajes vecinos y familiares. 50 en un pueblo muy pequeño. Amados hermanos, ella financió todo, la comida, las carpas, todo. Esta mujer es una mujer de fe. Y amado hermano, lo que ocurre esa noche ahí, el Señor llegó a visitarnos y muchos de ellos recibieron a Jesús. Recibieron milagros. Dios hizo cosas hermosas en ese día, amados hermanos. Es importante que esos puentes de relación tú puedas acceder a ellos en el momento de evangelismo. Traer a tus familiares, a tus amigos. Hoy quiero que vengan a mi casa. Vamos a traer la palabra de Dios. O quiero invitarlos a una comidita, va a venir el pastor o va a venir el líder. Y de esa manera ganarlos para Cristo. Ese es evangelismo social. Miremos el próximo. Evangelismo narrativo. Vayamos ahí a Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Mira, date cuenta de esto. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese es otro tipo de evangelismo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué era Decápolis, hermanos? Eran 10 aldeas juntas. Date cuenta. Jesús le habla que vaya a los suyos, a los de su casa. Pero él estaba tan agradecido que no se quedó solo en su casa, sino que fue a 10 aldeas juntas. Y ahora estaba contando. ¿Y qué estilo de evangelismo estaba usando? El narrativo, por medio de su testimonio, contando cuántas cosas grandes Dios había hecho con él. Ese es otro tipo de evangelismo. Es aquella persona que sabe articular bien su testimonio, discierne la necesidad en medio del grupito que está escuchando y les habla cómo Dios hizo esto o aquello en él
o en ella. Y proviene de un agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Entonces, es importante este estilo de evangelismo. Miremos el próximo. Evangelismo de influencia. Lucas, capítulo 14, versículo 23. Dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Este es otro tipo, amados hermanos, es un tipo de evangelismo persuasivo, amigable. Es aquel tipo que le encanta platicar con la gente. Es usualmente un líder en lo natural. Este estilo, amados hermanos, de evangelismo es aquel que se puede parar en un autobús y hablar con la gente, ¿verdad? Hablar con la gente acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, o simplemente compartiendo el mensaje del evangelio. Se puede parar en las calles y puede hablar acerca de Cristo con toda libertad. Este es un estilo de evangelismo, evangelismo de influencia, y la gente lo escucha. Amén. Punto número 6. Evangelismo académico. Este es aquel como Pablo y Lucas, que eran preparados, y te das cuenta que ellos salían e iban. En el libro de los Hechos tú lo puedes ver bien marcado. Ellos iban constantemente a testificar. Lucas acompañó en algunos viajes a Pablo y él también testificaba. Amén. Es un estilo de evangelismo. También el evangelismo directo. Hechos capítulo 7, versículo 54. Mira lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y si tú miras todo lo que Esteban habló, enfureció los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque es un estilo de evangelismo directo. Amén. Esto no solamente lo miramos aquí, lo miramos con algunos otros personajes. Un estilo de evangelismo directo. Hay veces se piensa que solamente este estilo se debe de usar. No. Aquí te estoy dando 8 diferentes estilos de evangelismo. Mira este otro y el último que vamos a ver de esta lista. El evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Amado hermano, yo recuerdo haber visto un video cuando yo comencé a predicarle a los jóvenes. Yo tuve a la juventud de nuestra iglesia por 10 años. Fui el pastor de jóvenes acá. Y yo les mencionaba acerca de diferentes cosas que Dios estaba haciendo en todo el mundo. Hay un video que se llama Finger of God. El dedo de Dios, creo que se traduciría al español. Y ese video muestra, amados hermanos, una iglesia que se pone a evangelizar. Y mira cómo lo hace. Es un evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Ellos se reúnen antes de salir a evangelizar, que lo deberían de hacer todos. Pero no significa que a todos el Señor los va a usar de esta manera. Ellos se juntan y el Señor se ponen a orar y el Señor comienza a darles visiones. Eso está en ese documental que te hablo. Les comienza a dar visiones, les comienza a dar palabra de conocimiento, les comienza a mostrar lugares específicos donde tienen que ir y les comienzan a dar ciertas características de las personas a las que tienen que ir. Y entonces se comienzan a juntar y aquellos que recibieron algún tipo de mensaje de parte de Dios se juntan y comienzan a juntar como rompecabezas las instrucciones que cada uno recibió, y después se va ese grupito que recibió instrucciones muy similares, se juntan en un carro y se van y buscan a la persona que el Espíritu Santo les mostró. Ese es un evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Sí, yo sé que tú estás pensando ahorita, todos deberíamos de hacer eso, pastor.
El asunto es que no todos están a ese nivel. Y si todos esperamos a estar a ese nivel para evangelizar, nunca vamos a llegar a evangelizar. Por eso existen estos otros estilos de evangelismo. Si hay gente que lo va a hacer de esta manera, como te estoy mencionando, guiado por el Espíritu Santo, y deberíamos de anhelar llegar a ese punto. Pero eso no significa que porque no estás ahí, que no vas a salir a evangelizar. Porque tu testimonio habla mucho de lo que Dios ha hecho. Y cada uno de estos estilos te van a ayudar a llevar el evangelio de Cristo Jesús a la gente. Entonces, aquí están 8 estilos de evangelismo que te van a ayudar a cumplir con el mandamiento del Señor. Ahora, miremos los tipos de evangelismo. Esos son los estilos, pero miremos ahora los tipos de evangelismo. Por ejemplo, el evangelismo público. Estas son prédicas que se hacen en la calle, en el autobús o en el parque. Este es un tipo de evangelismo. O también evangelismo por evento. Nosotros hacemos un evento con horario y programa, y nos ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Nosotros una vez al año hacemos una campaña evangelística. Es el evento más grande de nuestra congregación. Traemos lo que son víveres para la comunidad, y traemos lo que son las mochilas para los niños. Lo hacemos antes de que vaya a entrar el tiempo escolar. Y entonces, amados hermanos, hacemos este evento, hacemos un programa, un horario, y la gente viene. Pero nuestro enfoque no está en las mochilas o en los víveres. Nuestro enfoque está en predicar el evangelio. Y nos aseguramos que durante todo el evento es ese el enfoque. Predicar el evangelio. Y una de las cosas que tienes que saber es que la gente está cegada. Las que no conocen a Cristo. El diablo se ha asegurado de oscurecer su entendimiento para que no vengan a la salvación. Entonces, haciendo eventos de estos y predicar el evangelio es vital y muy útil, amados hermanos, para poder llevar el evangelio. Sabemos que lo que les va a cambiar a ellos no es un plato de comida. Lo que les va a cambiar es el Cristo predicado a sus corazones. Amén. Entonces, este es un estilo de evangelismo también. Evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Este usa los dones espirituales, la guianza y la dirección del Espíritu Santo, como lo habíamos visto anteriormente. También el evangelismo relacional por medio de servicio, apoyo, oración o ayuda. Y por último, el evangelismo de oración. Este es por medio de la intercesión. Cuando alguien te pide orar por alguien, cuando te invitan a su casa para que vayas a orar, ahí es una oportunidad para evangelizar por medio de tu oración. Que ellos miren la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios cuando se ora y las personas son sanas. Ese es ese estilo de evangelismo. Ahora, quiero terminar con esto, amados hermanos. Estas son 4 cosas por las cuales debemos de orar al evangelizar. La primera es para que Dios quite toda venda de los ojos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer constantemente es orar por los incrédulos, como lo dice aquí, por aquellos que Satanás les ha cegado el entendimiento. Constantemente la iglesia tiene que orar por aquellas personas perdidas. Segundo, necesitamos orar para predicar con denuedo
la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Te das cuenta? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay que pedirle al Señor que nos dé denuedo, valentía para predicar la palabra de Dios. Tercer punto. Hay que orar para que Dios traiga a los que han de ser salvos, como dice Juan 6:44. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que orar para que Dios traiga los que han de ser salvos. Y por último, amado hermano, muy importante esta. Hay que orar para que Dios mande más obreros a su mies. Los obreros son pocos. Lucas 10:2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, que dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es vital e importante. Se necesita estar constantemente orando para que Dios traiga más obreros a su mies. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Amado hermano, hemos llegado a esta lección 8, al final de esta lección 8. Vamos a seguir la próxima semana con la función número 2 de la iglesia. Te pido por favor no te pierdas ninguno de estos puntos porque son de mucha bendición. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima semana. Nos vemos. Salud. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.